Yo grabo, doctor. Ok, ya le había dado a grabar, pero... Bueno, ahorita vamos a esperar entonces. Ya, empezando, una disculpa. No, nada que disculpar. A mí también se me estaba yendo. Ok, pues muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a comenzar este curso sobre los criterios que debemos de considerar antes, durante y después de una entrevista. Este curso tiene dos finalidades. Una, es una de las actividades programadas en el proyecto de investigación Implicaciones de la deserción temporal de estudiantes universitarios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en tiempos de pandemia por COVID-19. Es una actividad que tenemos programada en virtud de que estamos realizando en estos momentos, estamos realizando entrevistas a profundidad a estudiantes que se dieron de baja. Este es un proyecto que está financiado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y que en esta mañana nos están acompañando la maestra Norma Zapata, Norma Lucía Reyes Zapata, perdón. Ella es la encargada de vinculación y con la que tenemos contacto de este Consejo de Ciencia y Tecnología, que la verdad que pues siempre están preocupados por apoyar a los maestros y a los estudiantes igual. Tienen una serie de programas de nuevos talentos donde los jóvenes universitarios o incluso hasta de preparatoria pueden inscribirse para que al rato que quieran hacer una movilidad haya apoyo económico, y al rato que quieran ir a un congreso también hay apoyos económicos, y en algún momento haremos una sesión especial con la maestra Norma Lucía o con la doctora Lili Lara Ramos, que es la directora general del CECITED y que son los que financian este proyecto que me hicieron el favor de aceptar y en el cual estamos tratando de investigar a fondo por qué desertaron tantos estudiantes durante la pandemia. Entonces, esta es una de las finalidades. Y la otra es, en estos momentos se encuentran en este curso estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado, de la UJAT y del Instituto de Educación Superior del Magisterio, del IESMA, que pertenece a la SEP. Los invité igual porque quiero hacer extensiva la invitación a mi equipo de trabajo para que se unan a este proyecto y me ayuden a concluir el trabajo de campo de esta investigación. Entonces, esa es la finalidad y sobre todo porque no podemos mandar a un muchacho a aplicar una entrevista sin que tenga formación, sin que sepa los elementos básicos que debe de dominar, que debe de conocer las habilidades o las competencias comunicativas, habilidades incluso de empatía hacia las personas que vamos a entrevistar. Entonces, esos son los dos motivos que nos llevaron a organizar este curso. Quisiera yo que la maestra Norma les diera la bienvenida a todos y ya empezamos con Patti, la doctora Marta Patricia Silvia Pairó, conocida en la DAEA como Patti Pairó. Entonces, que le dé la bienvenida a los muchachos que están ya en esta sesión, maestra Norma. Hola, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a este curso que va a estar bastante interesante porque pocas veces podemos encontrar ese tipo de formación, sobre todo para realizar las investigaciones pertinentes, hacer los levantamientos de información que van a sustentar pues todo este resultado que ustedes están teniendo en este proyecto que nosotros financiamos a través de un programa que se denomina PRODECTI, que es el Programa por el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación en Tabasco, y pues el interés del Consejo por tratar de ver qué es lo que ocurrió durante la pandemia y qué podemos hacer para mitigar todos estos efectos negativos que tuvimos, sobre todo en el ámbito escolar. Sabemos que muchos jóvenes desertaron en esta carrera que tenían, en este sueño que tenían de convertirse en un profesionista, por cuestiones tecnológicas incluso, no solamente de recursos financieros o económicos, sino también por problemas tecnológicos. Vimos que sobre todo en las comunidades alejadas hubo esa problemática por no contar con la simple conectividad de internet. Aquí cuando estamos en la ciudad capital lo damos por sentado, ¿no? Que podemos conseguir internet en todos lados,
pero no vemos hacia las comunidades donde realmente no hay este servicio. Y puede ser una de las razones por la deserción temporal, también por la falta de estrategias en las enseñanzas, sobre todo a distancia. Tuvimos ahí algunos proyectos muy interesantes que proponían trabajo desde casa a través de materiales sencillos y económicos que pudieran utilizar los jóvenes para poder hacer sus prácticas, proyectos muy buenos relacionados con cómo aprender a investigar dentro de Internet, cómo aprender a buscar información sin necesidad de estar en la escuela. Eso también ayudó mucho a que algunos pudieran continuar con esta carrera. Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer y creo que este proyecto puede ayudar mucho a avanzar en esta problemática que nos surgió, este reto más que problemática, es un reto para el Estado, para el país, incluso a nivel mundial. Es totalmente, nos agarró con los dedos en la puerta, digamos, pero es una oportunidad y aquí estamos para ver cuál es la necesidad y qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias por la invitación. El Consejo de Ciencia tiene abiertas las puertas, ya saben, para todo tipo de servicios en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación y la innovación. Tenemos ahorita varias convocatorias abiertas y, por supuesto, en el momento que ustedes lo requieran, podemos asistir a dar una plática presencial o plática virtual sobre todos los servicios que tenemos, convocatorias, apoyos, asesorías, en fin, lo que ustedes necesiten, les podemos pues dar esta plática, esta información, y hay cosas bastante interesantes y todavía esto es lo primero. Este es el primer semestre del año y viene el segundo semestre con también convocatorias interesantes relacionadas también con proyectos de investigación, de innovación, donde pueden participar los jóvenes y ahí estamos para apoyar todas sus ideas. Y muchas gracias y bienvenidos a todos a este curso. Ok, maestra Norma, le vamos a tomar la palabra para que vaya a la DAEA a dar pláticas. Hay recursos, muchachos, hay recursos para participar en congresos, para elaborar artículos y demás. Lo que pasa es que a veces no sabemos, ¿verdad? Y el Consejo de Ciencia y Tecnología siempre nos ha apoyado. A Patti, a la doctora Patti y a mí nos han apoyado económicamente para publicar artículos, para ponencias, en fin, hay un sinnúmero de programas que tiene el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y que desconocemos. Entonces, le vamos a invitar antes de que termine este semestre para que vayan ustedes a platicarnos de todas estas opciones que tienen los estudiantes a fin de que las canalicen y las sepan aprovechar. Porque es triste, ¿verdad?, que llegue el recurso al Estado y que se tenga que regresar porque pues, no hubo gente interesada en esto. Muy bien. Así es. Con todo gusto, maestro, ya sabe. Aquí Muchísimas estamos. gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a darle el uso de la voz a la doctora Marta Patricia Silva Pairó para comenzar con este curso sobre las entrevistas. Adelante, Patti, por favor. Muchas gracias, buenos días. Pues también completo por ahí la información, que yo sé que esto les interesa mucho. Hay apoyos para titulación, muy, muy buenos, chicos. Entonces yo creo que ustedes tienen todos los elementos ahí para recibir esos recursos. La verdad es que el CECITET definitivamente, como dice el doctor Pedro, es un aliado de nosotros los investigadores y por supuesto de ustedes estudiantes. Así que ojalá y se dé esta plática y estén pues interesados en asistir, así como esta mañana que nos hacen el honor de acompañarnos. La verdad que me da muchísimo gusto ver tantos estudiantes. Estoy sumamente conmovida porque es sábado y bien podrían estar haciendo otra cosa, pero están con el deseo de aprender. Y quiero decirles algo antes de empezar, que toda la información que el doctor Pedro ha preparado y que les vamos a comentar en esta mañana, en verdad es oro molido. Quisiera yo definirlo así, se lo comentaba yo a él, porque es información muy puntual, muy específica, muy clara, muy sencilla, y que si ustedes en un momento dado más adelante deciden utilizar como técnica de recopilación de investigación la entrevista para sus proyectos de investigación, si se van a titular por la modalidad de tesis, este curso les va a ayudar muchísimo, y este material sin duda. Así que están en el mejor lugar para aprender sobre esto, porque verdaderamente es información muy, muy útil y muy interesante. Bueno, doctor, si gusta pasar por favor a la diapositiva del objetivo, muchas gracias. Empezamos entonces.
Claro que sí, Pati, y tienes toda la razón, ahí se me estaba pasando este punto fundamental. La mayoría de los estudiantes que están aquí están en los últimos semestres de la carrera y pronto van a empezar a aplicar instrumentos. Entonces, en la invitación que yo les hacía ayer, les decía en un audio que envié, que para los que van a hacer investigación cualitativa o para los que van a hacer investigación mixta, es decir, una parte con instrumentos cuantitativos y una parte con instrumentos cualitativos, este curso les podría servir porque ya van con los elementos básicos para saber cómo hacer una entrevista. Muchísimas gracias, Pati. Paso a la diapositiva siguiente. Gracias. Sí, gracias a usted. Bueno, el objetivo es que al finalizar este curso, ustedes como participantes identifiquen las reglas básicas para conducirse en una entrevista antes, durante y después de esta. Voy a hacer un comercial otra vez, porque sí quiero dejarles a ustedes esta experiencia que tuve yo. Fíjense que yo apenas en 2015 egresé del doctorado, estudié ahí en DAEA, el doctorado en Administración Educativa, y entonces me acuerdo muchísimo que la primera vez que fui a hacer un trabajo de campo fue justamente con entrevistas. Y yo tengo como formación, yo soy licenciada en informática administrativa, soy maestra en dirección de empresas, y no hubo un doctor Pedro Ramón Santiago en ese momento que estuviera conmigo ahí acompañándome para esto. Entonces, yo cuando fui a hacer mis primeras entrevistas, híjole, la verdad me fue bastante mal. La gente se portó muy amable conmigo porque, pues era yo maestra de la OJAD y así como que bueno, pero si alguien me hubiese dado en su momento toda la información que ustedes están a punto de recibir, chicos, híjole, yo creo que hubiese tenido muchísimo mayor éxito. Me fue bien, pero hay muchas cosas que van a escuchar hoy que de verdad son sumamente interesantes, ¿ok? Dicho entonces lo anterior, vamos a empezar. Doctor, si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya está ahí, Pati? ¿La ves? No. Yo sigo viendo la primera, doctor. No sé si los demás ya ven la siguiente. ¿Ya la ven, muchachos? No, se sigue viendo la primera. Sí, yo igual esa veo, doctor. Oh, algo pasó. Voy a salir de presentación. Ok, me voy a salir de presentación mejor. Ándale. Ajá. Okay. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, es importante comentarles que las entrevistas pues implican que una persona calificada, que es conocida como entrevistador, aplica una serie de preguntas a otro individuo que es conocido como entrevistado. El primero hace las preguntas y bien puede anotar o grabar las respuestas. Su papel es fundamental ya que funciona como una especie de filtro. ¿Por qué? Porque es quien está en la primera línea en comunicación directa con los participantes de un estudio, de una investigación o de un proyecto, en el que se ha decidido utilizar esta importante técnica de recopilación de información, como bien mencionaba el doctor, cuyo enfoque puede ser cualitativo o mixto. Okay. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Sin duda, efectuar una entrevista no es una tarea fácil, pero la buena noticia es que existen una serie de entrenamientos que son sugeridos como indispensables para quien efectúa las entrevistas, y los vamos a ver hoy. Y además de todo lo que vamos a estar trabajando, está integrado por 4 rubros que son las técnicas de las entrevistas, el manejo de emociones, la comunicación verbal y la no verbal. Pero ¿por qué son importantes las entrevistas? Bueno, porque no podemos olvidar que el propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre un tema, un problema, un tópico de interés. Y una parte fundamental es que se da en los términos el lenguaje, la perspectiva y la realidad del entrevistado, es decir, en sus propias palabras y con sus propias vivencias. Entonces, eso es algo fundamental y que no podemos olvidar. Adelante, doctor, por favor. Ahora bien, pues como todo proceso de investigación, pues existen criterios a considerar antes de una entrevista, que es lo que se conoce como la planeación de la entrevista. Esta planeación está constituida por estos 4 rubros que vemos aquí. En primer lugar, es necesario definir el lugar y el momento en que se efectuará la entrevista. Después, el tiempo de duración aproximado.
Posteriormente, pactar y confirmar siempre la entrevista. Hay que verificar siempre que nos van a poder atender. Y jamás podemos olvidar diseñar nuestro guión de entrevistas, el cual obviamente va a depender del problema, del tema o de lo que nosotros deseemos abordar con los entrevistados. Aquí es pertinente mencionar que la flexibilidad es una enorme fortaleza para el desarrollo de las entrevistas, ya que tanto el principio como el final no se determinan ni se definen con claridad, porque incluso las entrevistas se pueden ir efectuando en diversas etapas, siempre va a estar en función de la necesidad del propio estudio. ¿Okay? De igual forma, algo que no podemos dejar de lado es esta parte, este término que está hasta subrayado, que es el contexto social, que recordemos que es el conjunto de circunstancias que enmarcan una situación que afecta a uno o más individuos y tiene que ser incorporado al proceso de las entrevistas para una adecuada interpretación de los significados. ¿Okay? La que sigue, por favor. Es también muy importante el evitar elementos que obstruyan la conversación, como el teléfono, cigarrillos, el ruido de la calle, el timbre de algún teléfono, o sea, todos estos elementos que pues, nos pueden distraer, ¿no? Eso no debe de funcionar o de operar en una entrevista. Es imperativo que durante el desarrollo de la entrevista nos olvidemos del celular. No podemos estar enviando mensajes, ni revisando mis correos, ni siquiera para reportarle, oiga, doctor Pedro, ya voy bien, ya va la entrevista a la mitad. Cero de eso, por favor, chicos. Es vital que nuestra atención esté centrada en nuestro entrevistado, ¿ok? Otro elemento que no podemos dejar de lado es la necesidad de informar al entrevistado antes de la entrevista sobre el propósito de esta, a través de lo que se conoce como consentimiento informado y de igual manera qué uso vamos a darle a la información con la que estamos trabajando, ¿sí? Si va a ser para fines académicos, si vamos a utilizarla para una tesis, para una publicación. Todo eso nosotros tenemos que informárselo de manera oportuna a nuestro entrevistado para que él se sienta con la tranquilidad de saber varios elementos que son los que vienen a continuación, inclusive, que es estos elementos que como investigadores o entrevistadores nosotros vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Hay que recordar que una persona a la que nosotros vamos a entrevistar probablemente no nos conozca, y eso fue lo que me pasó a mí, que en muchos de los casos no nos conocían. Entonces, tenemos que ser conscientes y muy empáticos de que alguien se va a sentar y me va a responder sobre los interrogantes que yo esté formulando. Entonces, tengo que ser muy empático y tengo que crear todos estos elementos que están mencionados aquí en la diapositiva. Por lo que nuestro papel como investigador o entrevistador debe tomar en cuenta que nos tenemos que presentar profesionalmente, ¿ok? Necesitamos conocer bien el guión de la entrevista y crear condiciones de confianza. Y es muy recomendable que inclusive ustedes preparen un mensajito, que lo anoten, que anoten el nombre de su entrevistador. No se lo dejen a su memoria, chicos, porque siempre sucede que nos confundimos a veces con los nombres y eso no es recomendable para nada. Entonces, anoten, por favor, cómo van a hacer su mensaje de presentación, la identificación, que incluya crear las condiciones de confianza, sin dejar a su memoria datos importantes, como el nombre del entrevistado o de la empresa o de la organización a donde ustedes se están dirigiendo, porque a veces estamos nerviosos. Es normal estar nervioso y probablemente le digamos Juan en lugar de Pedro, entonces ojo con eso, ¿no? Mucho cuidado. Por ejemplo, buenos días, licenciado Jaime Gutiérrez, soy Juana Ramírez, estudiante de educación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estoy trabajando en un proyecto de investigación que tiene como propósito conocer la percepción de los empleadores de estudiantes de educación superior. Les solicito muy atentamente poder grabar la sesión utilizando este dispositivo. Le muestro mi teléfono, mi grabadora, lo que sea que tenga. Quiero informarle que este material se empleará únicamente con fines académicos, que su nombre jamás será empleado y que en cualquier momento que tenga usted una pregunta que no le resulte de su agrado, puede hacérmelo saber y pasamos a la siguiente. Entonces, ya con eso, si se fijan, vamos integrando a nuestro guión de la entrevista estos elementos que son la parte de la presentación,
y la de crear condiciones de confianza, y obviamente la parte de conocer bien el guión, pues saber de qué se trata el proyecto, porque insisto, no podemos dejarle nada a la memoria. Es importante que tomemos nuestras notitas para que nos veamos muy profesionales, ¿ok? Con todo esto, lo que nosotros buscamos es generar ese clima de confianza que le permita a la otra persona pues darnos sus ideas, expresarse con nosotros sin inhibiciones o sin deseabilidad social, que es que nos conteste lo que querramos oír, ¿no? Entonces ahí hay algunos tips para que ustedes puedan desarrollar las entrevistas de mejor forma. Adelante, doctor, por favor. Muy bien, Pati, muchas gracias. Esta hasta aquí es la etapa, sí, el previo, de qué debemos de cuidar antes de, y como bien ya les dijo la doctora Pati, el lugar es muy importante, la duración, hacer la cita. A veces, por la inexperiencia, ¿verdad? Llega alguien a ver a un profesor a su cubículo y le dice, oiga, ¿me puede dar una entrevista? Y están sacando en el momento el celular para grabar. Espérate. No funciona así, muchachos. No funciona así. Uno tiene que ir con el profesor o con la persona que vamos a entrevistar. ¿Sabe qué? Me gustaría hacerle una entrevista. ¿Qué día me podría usted atender? Porque el maestro puede decirles, o el informante puede decirles, voy a clases, voy a un evento, tengo una reunión, no te puedo atender. Y entonces ya el entrevistador, ¿verdad?, llega así como desesperado. No, hay que agendar una cita siempre. Esa es previa, para que la persona nos esté esperando. Y el día que nos diga, ya sabemos que ese día esa persona va a hacer el espacio para nosotros. No podemos, oiga, y si le hago una entrevista y ya saca la grabadora. No. Eso es un error. Tenemos que agendar. Hay que cuidar también el lugar, porque de repente, una vez un ex rector me invitó a un restaurante para hacerle la entrevista. Y lamentablemente nos sentamos en el lugar, en un VIPS, nos sentamos en un lugar cerca de la cocineta, que está en medio. Había mucho ruido y no perdí el audio, pero había que ser muy minucioso para estar escuchando. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en el lugar en donde va a ser la entrevista. Yo, ahorita que estamos haciendo el trabajo de campo y gracias al apoyo del CECITED, invitamos a los muchachos a restaurantes, a cafeterías, y tratamos de ponernos allá en un lugarcito donde no haya mucho ruido. Eso es lo que procuramos siempre nosotros. Entonces, eso es muy, muy importante. Hay que primero hacer la cita. El otro día llegó una chica a un cubículo de una doctora de ahí al lado de mi cubículo y le dice la chica así carrereada, así como ando yo, oiga, ya vine a la entrevista. Y le contesta a la doctora, con razón además, hija, me dijiste que venías a las 10, son las 10:30. La puntualidad es sumamente importante. Si el entrevistado, el informante, me dice, te espero aquí a las 12 del día, yo 20 para las 12 ya tengo que estar ahí en la puerta esperando. No me voy a meter porque quedamos que a las 12, pero hay que cuidar mucho eso. Hay que estar antes. Oye, que el trafical de Avenida Universidad, ahorita el tema de hoy, ¿no? Ok, pues ya sé que si salgo a las 6 de la mañana de mi casa para llegar a las 8 de la universidad y estoy llegando a 8:30, entonces me tengo que ir a las 4:30. Si tenemos a una persona que nos va a dar una entrevista, que nos está haciendo el favor, porque eso es el favor de darnos un espacio, pues nosotros tenemos que ser puntuales, porque esa es una muestra de respeto y de consideración al entrevistado. Entonces hay que procurar un lugar que no haya mucho ruido, que no haya mucho escándalo, y nosotros ser puntuales, ¿ok? Y vamos a seguir ahora con los criterios que se deben de tomar en cuenta durante una entrevista. Y fíjense que ahorita bueno, hace un momento que Pati comentaba la experiencia que tuvimos. Yo ayudé a Pati a hacer las entrevistas a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Íbamos a las divisiones, yo la acompañé, porque los maestros, los doctores, no le querían dar la entrevista, como dice Pati, no la conocían. Y bueno, como yo, pues ya de tantos años en la universidad, pues bien que mal conozco a muchísimos, y eso allanó un poquito el terreno, pero de todos modos, pues hay que cuidar todo el tiempo las formas, los tiempos,
todos. Si un maestro nos decía, nos vemos a tal hora, hay que estar antes. Antes teníamos que estar ahí puntualitos y puestos. Y de repente alguien nos decía, ¿sabes qué? Me surgió una reunión, ahora no te voy a poder atender. No se preocupe, dígame qué otro día me puede atender y a qué hora. Y en el momento agendábamos. No lo podemos dejar ir. Porque de repente nos toca entrevistar a gente que sí tiene una función dentro de su institución, dentro de su empresa importante, y son gente muy saturadas. Entonces tenemos que ajustarnos, eso es muy importante, ¿eh? Nos tenemos que ajustar a los tiempos de esas personas. Si el entrevistado me dice, te veo el sábado a las 6 de la tarde, amigos, nos vamos a correr. Es que el sábado a las 6, pues no, porque pues ya es sábado, yo no. O un domingo a las 10 de la mañana. Ay, no, es que es domingo, no puedo. No, jamás vayan a decir, no, es que ese día no puedo. El día que les diga y a la hora que les diga, a esa hora tenemos que ir. Porque nos está dando el espacio. Lo debemos ver siempre desde esa perspectiva, del apoyo que nos están dando. Y además nosotros necesitamos la información. Así que pues nos tenemos que ajustar. Bueno, ahora que ya vimos la planeación, que Patti bien padre les acaba de explicar de todo que se hace antes, ahora durante, ¿qué pasa? Ya acordamos un lugar, ya acordamos una hora, ya estoy ahí, ya estoy en el lugar, ya estoy con la persona. Llego y como bien dijo Patti al principio, me presento con la persona a la que le estoy haciendo, a la que le voy a hacer la entrevista. Y le explico lo más importante, cuál es el objetivo de esa reunión. O sea, esta entrevista es porque estoy haciendo un trabajo de investigación cuyo objetivo es esto y esto. Y su opinión para mí es muy, muy importante. Hay que hacer sentir a las personas que nos están dando el espacio que la información que nos van a proporcionar es fundamental para el trabajo de investigación que nosotros vamos a hacer. Ok, de acuerdo. Ahora, recuerdo igual esa chica, es una experiencia de esta semana, pero pasa. La chica agarra, esa que les decía yo que llegó tarde y que la doctora le dijo, pues quedamos a una hora, estás llegando después, y agarra su celular y empieza a buscar para grabar. Y le contesta, le dice a la doctora, oye, ya estás grabando, ¿a qué horas me pediste permiso? Otra regla fundamental. No podemos, bueno, le voy a hacer la entrevista y ya, y pongo la grabadora. No. Regla número 1, ya me presenté, ya todo, ya quedamos, ya le dije el objetivo, ya dijo la persona, de acuerdo, vamos a comenzar la entrevista. Disculpe, ¿puedo grabar la entrevista? Porque para mí toda la información que me va a dar es valiosa y no quiero perder ningún detalle. Hay que hacerle sentir a la persona que es sumamente importante, que además sí lo es, la información que nos va a proporcionar. Entonces, ¿puedo grabar? Si es tan amable. La persona dice, adelante, que es lo más seguro que diga que sí, pero hay que pedir el permiso. Porque luego, pues aquí el tabasqueño también ese es otro problema que tenemos cultural muy fuerte. Yo soy orgullosamente tabasqueño, por supuesto, si no lo han notado, ¿verdad? Entonces un problema que tenemos es que actuamos muy a la ligera, muy sin pensar, muy sin normas de urbanidad a veces. ¿Puedo grabar? Es importante para mí tener toda la información que me proporciona. La persona seguramente va a decir, oye, sí, grábame. Ya le puso y entonces sí, pero primero pido permiso. Cuidadito porque hay gente que se enoja. Esa doctora le dijo, ¿a qué hora me pediste permiso para grabar? Y yo estaba desde mi cubículo, no la estaba viendo, pero estaba yo escuchando y que no, tiene toda la razón. Es un error terrible de la persona que está llegando a entrevistar. ¿Ok? Bueno, entonces aquí teníamos ese punto. Voy a grabar o voy a videograbar. Pido permiso primero. Ok. La persona empieza a platicar. Bueno, voy a empezar. Lo que le decía Patti es muy importante. Yo le digo a la gente que trabaja conmigo, les doy la guía de entrevista con tiempo y les digo, repásenlo. Aquí anda Leonardo seguramente, un muchacho que va a empezar a hacer entrevistas este domingo. Le digo, repasa, es más, si te las puedes aprender de memoria las preguntas, mejor. O como dice el Choco, mucho que mejor. ¿Por qué? Porque se ve mal que el entrevistado agarre y le diga, bueno, voy a comenzar la entrevista. A ver, pregunta número 1.
¿Usted cuántos años lleva de antigüedad? Terrible, terrible, se ve mal. Al entrevistado le causa una mala impresión eso. Ok, bueno, vamos a comenzar. Platíqueme en esta institución cuántos años lleva. La idea es que nos aprendamos casi de memoria el guión para no estarlo viendo. Lo tenemos que tener, porque como decía Patti, al principio igual, hay que aprendernos el nombre de la persona, el nombre de la empresa, y si podemos aprendernos el guión, mejor, porque es de muy mal gusto. Hay quienes de repente, me ha tocado gente que me entrevista y me dice, a ver, pregunta número 8, y en el caso de que usted, oye, hombre, no puede uno llegar así. Uno tiene que, como decía Patti, ser profesional. Entonces, no guardo el guión, lo tengo que tener a la mano, porque en la plática, a la hora que el entrevistado nos está dando información, puede ser que de tan bonito que nos esté platicando se nos olvide la siguiente pregunta. Pero por eso tenemos el guión, porque ya me contestó esto. También, a veces, al calor de la entrevista, los informantes, cuando sienten confianza, cuando se sienten a gusto con el entrevistador, empiezan a explayarse, empiezan a hablar bastante sobre el tema y de repente ya abordan algunas otras preguntas que yo ya tenía formuladas en mi guía. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ya las omito, ya no les puedo preguntar porque ya me lo contestó. Y eso es, pero ¿cómo sé que ya me lo contestó? Porque me sé la guía. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Ya empieza la entrevista. Tengo que estar mirando fijamente al entrevistador. Lo tengo que estar mirando. No me puedo estar distrayendo. Un mal que tienen los estudiantes hoy día en todos los niveles y casi todo mundo. Ok, adelante, por favor, ya estoy grabando y agarran su celular y están checando mensajes. Terrible, terrible. No podemos tener el celular a la mano. No podemos estar checando mensajes. Nada, eso es un error tremendo. Causa una sensación muy desagradable al entrevistado. Y es lo que tenemos que evitar. Necesitamos que el entrevistado se sienta a gusto, se sienta contento, que note que estamos interesados en lo que nos está platicando. Que note que estamos escuchando minuciosamente todo lo que nos está diciendo. Todo, que note el interés. Si él hace un gesto de alegría, oye, asombro. Entonces dice la persona, al entrevistado, me está atendiendo, le está llamando la atención lo que le estoy platicando, y eso le va a permitir o va a provocar que el entrevistado nos siga platicando. Por eso aquí una de las reglas es escuchar activamente. Escuchar activamente significa estar concentrado totalmente en la persona. No que nos esté platicando y estemos viendo algo que tenga en su casa o en su oficina del entrevistado. Oiga, qué bonito cuadro tiene. No. Terrible, terrible. Cuidado con esas cosas. Estoy mirando al entrevistado y lo estoy escuchando y estoy atento a lo que me está diciendo. Esa es una de las reglas fundamentales. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Pídale consentimiento, ya dijimos, ¿no? Para usar los materiales, ya sea el audio, o la grabación o la videograbación. Hay que dejar que el entrevistado se explaye. Siempre eso hay que irlo cuidando. Yo me emociono, ¿verdad? Me emociono de repente. Ya estoy repitiendo aquí, ¿verdad? Pero créanme que la experiencia es lo que dice una frase que no sabe el diablo por diablo, sino por viejo. Y yo pues ya estoy viejo y ya hemos hecho mucho trabajo de campo y eso la experiencia nos ha permitido poder platicar estas cosas, porque son materiales que aquí vienen las fuentes, vienen las referencias, pero además aquí le vamos poniendo de nuestra cosecha, de lo que hemos vivido, de las situaciones en las que estamos. Una vez, por cierto, me tocó hacerle una entrevista a un exdirector de planeación de la UJAT. Era un día así como estos, así tan calurosos, terribles. Y puso un ventilador de esos que le llaman ciclón, pero me lo puso a mí pues para que yo estuviera fresco, pero el aire y ese exdirector hablaba bastante, hablaba muchísimo. Y me pone el ventilador, empieza a aventar aire muy caliente. Y yo llegué a un momento en la entrevista que sentí que me empezaba yo a dormir. Y dije, Dios mío, no me puedo dormir. ¿Y saben qué hice? Me puse la mano en la boca y me empecé a morder los dedos para que no me fuera yo a dormir. Porque imagínense que me duerma, ¿qué iba a sentir el entrevistado?
me bota, me corre. Pero ahí la andaba buscando, me pellizcaba, ya no hallaba ni qué hacer porque no era que yo me quisiera dormir, no era que fuera aburrido, la plática era muy, muy buena, pero el calorón y el aire de frente me estaban matando. Entonces, imagínense si el entrevistado está platicando así, muy emocionado, y ustedes así, ¡oh! Bostezan. Ya mataron al entrevistado. A este compa no le interesa lo que yo estoy platicando. Aguas, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Muy bien. Uno tiene que adecuar, el lenguaje lo tenemos que adecuar dependiendo, como bien dijo Pati al principio, al contexto social, al ambiente, al público o al entrevistado, al ambiente del entrevistado. Si yo voy al mercado Pino Suárez a hacer una entrevista, pues obviamente tengo que usar un lenguaje adecuado al contexto en el que está. No voy a empezar a usar términos que el entrevistado no conozca. Claro, eso, la guía de entrevista tiene que validarse primero, validarse por un experto y luego pilotearlo, es decir, ir con gente del mismo estrato, del mismo ambiente social, para ver si nuestras preguntas están bien formuladas. Eso es otra etapa del proceso de una investigación, pero pues ya tenemos que ajustar las palabras. Es como, por ejemplo, en licenciatura, yo a veces les digo a los alumnos, van a una escuela primaria y elaboran preguntas como, ¿qué materiales didácticos emplea tu profesor? ¿Qué técnicas didácticas emplea tu profesor? ¿Cómo le vas a preguntar a un niño de primaria eso? Si tú que estudias ciencias de la educación no tienes claridad en qué es un material didáctico, qué es una técnica didáctica, qué es una dinámica de grupo, ¿cómo lo puede saber un niño? Entonces a eso me refiero que tenemos que adecuar el lenguaje al nivel social, al nivel escolar. Imagínense a un niño de preescolar le haces esas preguntas, obvio no la va a poder contestar. Entonces tenemos que adecuar nuestro lenguaje, tenemos que adecuar la redacción dependiendo del contexto en el que vayamos a trabajar y que ya Patti platicaba ese punto igual. Patti, si quieres hacer alguna intervención en algún momento, adelante por favor, porque cuando tú platicabas lo de tu experiencia, me acordé de otras cosas que vivimos, Así que Sí, puede sí, pasar. muchísimas. De verdad que sí. Ok, puede pasar. Decíamos hace un momento, sí, Pati, tenemos que generar un clima de confianza, que el entrevistado se sienta a gusto. Y cuando elaboremos la guía, las preguntas deben de ser de lo general allá al punto particular, si son entrevistas temáticas, ¿no? Entonces, eso lo debemos de cuidar mucho, muy general, y ya ir llegando al meollo del asunto. No podemos hacer preguntas muy abruptas al principio, sino las más tranquilas, generar un ambiente. Oiga, pues yo estoy elaborando este trabajo de investigación. Por lo general, nosotros en ciencias sociales no, o procuramos, ¿verdad?, no tocar temas muy delicados de política, de religión, de cuestiones sexuales y demás, no porque no se puedan hacer, sino porque son más delicadas y a veces podemos tener resistencia a la información. Pero si son temas donde la persona entrevistada pues es experta, obvio que vamos a tener mucha ricura. Entonces siempre debemos de ser empáticos, de mostrar una actitud agradable. Si el día que van a hacer la entrevista el chico o la chica se peleó con el novio o la novia o el esposo o la esposa, mejor cancelen la entrevista porque tenemos que ir alegres, que note la persona que estamos con mucha disposición, interesados, con ánimos de conocer lo que nos va a platicar, de escuchar todo lo que nos va a platicar en la entrevista. Eso es sumamente importante. Y eso tiene que ver con la cuestión de cuidar el orden de las preguntas, que le decía yo, de lo general a lo específico, sistemática, o de lo sencillo a lo complejo. ¿Verdad? En un orden en que vayamos introduciendo poco a poco al entrevistado al punto al que nosotros queremos llegar. Mostrar naturalidad, espontaneidad, así que nos vea fresco, que nos vea con las pilas puestas, ávidos de conocer, ¿ok? Bueno, de repente podemos toparnos con un entrevistado que habla muy pausado y ¿qué tenemos que hacer? Pues esperar a que nos platique a su ritmo. No podemos interrumpirlo, decir, va a platicar, oiga, espérese, ya se me salió del tema. No, eso no. De repente, obvio, entre más viejos somos, más hablamos. Entonces, nos podemos salir del tema. Ahí lo que hay que hacer es
dejar que termine. Bueno, retomemos, muchas gracias. Oye, qué interesante todo lo que usted me está platicando, qué bonita experiencia, la verdad. Y le pregunto, ay, sí, sí. Oiga, y sobre el tópico de esto y esto, lo volvemos a encauzar, pero lo dejamos que hable. No le podríamos decir jamás a un entrevistado, espéreme, es que ya se me está saliendo del tema. Yo le estoy preguntando, no, porque ahí se puede acabar la entrevista. Las personas somos muy sensibles, somos muy volubles, somos a veces un poco inestables emocionalmente, entonces le podemos quitar la inspiración. Y si lo que queremos es que la persona platique, pues lo tenemos que dejar. De repente, y pasa comúnmente, los entrevistados, sobre todo los adultos mayores, se van por otras temáticas, empiezan a abordar, hay que dejarlos. Y claro, ya los volvemos a regresar, pero siempre con mucho respeto, mucha consideración, hasta incluso los que no son adultos mayores o no somos adultos mayores también nos salimos del tema, así que hay que tenerlo presente siempre. Bueno, cuando la persona nos esté platicando, no hay que intentar convertirnos en psicólogos o consejeros. Ah, mira, ante eso usted debería de, no, nosotros tenemos que estar escuchando, no estar haciendo recomendaciones, no cómo va a solucionar un problema, no es la intención de la entrevista. La entrevista es, como decía Patti al principio, es un diálogo entre dos personas donde uno está interesado en conocer ya sea la vida o el trabajo que realiza esa persona. Igual, y esto siempre lo recalco mucho, no podemos hacer preguntas tendenciosas, pero eso se hace antes, cuando decía Patti, cuando se planea la guía, cuando se elabora las preguntas, alguien de repente te marca por teléfono. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que, hace años, ¿no? Que el Chelo Granier está haciendo un buen trabajo en el municipio del centro? Pues no estoy de acuerdo, pero ya la persona me está induciendo. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que está haciendo un buen trabajo aquí en el municipio? Pues yo supongo que sí, ¿no? No podemos hacer preguntas de esa forma. Es como yo a veces leo muchos instrumentos que elaboran los alumnos y dicen, ¿por qué te desmotivabas en las clases en línea? La pregunta que hago yo es, ¿y cómo sabes que se desmotivaba? ¿Por qué te estresabas en las clases en línea? ¿Cómo sabes que te estresabas? Mejor se le pregunta, ¿sufriste en algún momento ansiedad, angustia o estrés durante las clases? ¿O cuáles factores pudieron haberte provocado estrés? Es un supuesto, no afirmarlo. Y eso es lo que plantea aquí el material, que no podemos hacer nosotros preguntas tendenciosas. Igual no podemos, les decía yo, si la persona nos está hablando, nos está platicando su vida o su experiencia laboral o profesional, no podemos brincarnos. Dejamos que termine y, bueno, ok, muy interesante, qué bonito, oiga, felicidades, dependiendo de lo que esté hablando, ¿verdad? Ahora, voy a hacerle otra pregunta, encauzar la entrevista. No podemos brincarnos de manera abrupta, como dice aquí, de un tema a otro, ¿ok? Oiga, qué interesante todo esto. Ahora, con respecto a lo que veníamos platicando, ¿qué opina usted de esto? ¿O cuál es su experiencia con respecto a este otro tema? Ahí ya, ¿ok? Hay que ir matizando y esperando. Y no se pongan a pensar, no vayan a ser que piensen, es que ya está muy larga la entrevista, ya llevo 1 hora, ¿cuántas horas me voy a tardar transcribiendo esto? No vayan a pensar así porque entonces van a matar la plática con el entrevistado. No piensen en eso, ¿no? Eso es otro boleto. Yo siempre digo, y ahí les va igual en este mismo sentido de las preguntas tendenciosas o inducidas, si van a hacer una entrevista y están redactando su guía, no hagan preguntas que se contesten con un sí o con un no, porque no les va a servir para nada sirve una respuesta de sí o no. Y alguien puede decir, perdón. Sí, doctor, es que justo era lo que le iba a comentar, que a lo mejor nos preocupa que nos contesten demasiado, pero también lo peor que podemos hacer es formular preguntas de sí, ¿no? ¿Estás contento con tu trabajo? ¿Es tendenciosa? Y además se contesta con un sí o no. Mejor hazle un cuestionario, o sea, aplícale un cuestionario. Definitivamente esto que está comentando es bien, bien importante y son errores que muy comúnmente
en los que comúnmente caemos. Adelante, doctor. Sí, exactamente. Muy bien, Pati. Efectivo. Lo que tenemos que hacer nosotros es formular una pregunta que incite a contestar ampliamente. Porque si contestan con un sí o no, pues no les va a servir. No les va a servir para nada. Ahora, alguien dice, bueno, pero le pregunto sí o no y por qué. No, se puede formular la pregunta de tal manera que automáticamente nos conteste. Con respecto a lo que planteaba Pati, repite la pregunta, Pati, por favor. Si es feliz con su trabajo, por ejemplo. ¿No? Ándale. Podríamos formularla de otra manera, ¿no? Si es feliz con su trabajo, pues se contesta con un sí o con un no. ¿Cómo la podríamos reformular? ¿Cómo te sientes en tu centro laboral? ¿Cómo te sientes en tu centro educativo? Sí. Ese es otro. ¿O qué ambiente laboral se fomenta en tu centro educativo? No, pues ahí son bien egoístas. Ah, está, ya me contestó. ¿Te sientes a gusto, sí o no, en tu centro? No, ¿y por qué? Porque son muy egoístas. Bueno, mejor se la pregunto en una sola pregunta. No tengo que hacer un sí o no y por qué. No, mejor, ¿cuál es el ambiente laboral en tu institución? ¿Cómo te sientes en tu institución? ¿Cómo sientes el ambiente laboral? Bueno, ya, a fuerzas ahí nos va a tener que platicar. Y eso es lo que tenemos que buscar siempre. Decíamos, igual aquí señala de lo que ya les comentaba hace un momento, de mostrar siempre interés en lo que nos está platicando. Si la persona sonríe, se acuerda de una anécdota, pues vamos a gozar con esa persona igual, vamos a mostrar que sí nos interesa, porque para eso llegamos a la entrevista, para que nos platique, para que nos explique lo más ampliamente posible. Ya a veces he mostrado a alumnos qué pasa cuando elaboramos una guía de entrevista y todos los vamos a suponer, tengo 15 entrevistados y sí, no, y solamente uno o dos explican ese sí o no. No sirve, realmente no es fructífero. ¿Por qué? Porque ahí les va, bueno, no, ahí les va, a un momento más les voy a platicar qué pasa después de la entrevista. Ya tengo la entrevista, ahorita voy a terminar ya aquí, ¿ok? Nunca hay que interrumpir a las personas, ya se los dije, hay que dejar que suelten todo lo que nos tienen que platicar. Una más y ya pasamos a qué pasa después de que hacemos las entrevistas. Igual, Pati, si me quieres ayudar, con mucho gusto, criterios a considerar después de una entrevista, adelante. Sí, doctor. Ok, muy bien. El tono tiene que ser espontáneo, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos generar un ambiente con un entrevistado empático, agradable, que nos sentamos así como naturales? Hay que aprendernos la guía. Esa es la clave. Saber exactamente qué es lo que le vamos a preguntar. Si no las aprendes, es que voy a hacer una entrevista, pero, y luego, pues ahí tengo el guión, ¿cuál es el problema? Y las voy preguntando, no. Sí, es muy importante que el entrevistado sienta que no lo estás enjuiciando. ¿Y cómo hago eso? Tengo en la guía, no la puedo soltar, pues dice Pedro Ramón y Pati Pairó que nos la tenemos que aprender, pues ya me la aprendí, ¿para qué la llevo? No, hay que tenerla, y hay que llevar una pluma, hay que tener una pluma y hacer algunas anotaciones adicionales. ¿Qué podemos anotar? Si es una grabación de audio, los gestos, las actitudes, ir anotando algunas observaciones, incluso ir mirando la guía, esta ya la palomeo, ya me la contestó, ¿ok? Oye, y esta pues ya también la voy a pedir nada más que a dónde. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando me aprendí la guía. Si no, es muy difícil, ¿ok? Nunca hay que burlarnos o tomar actitudes así como de sarcasmo de lo que está platicando, porque eso puede molestar al entrevistado. Regla de urbanidad, regla de convivencia humana es el respeto, ¿verdad? Entonces, si para esa persona lo que nos está platicando es importante, pues tenemos que ser respetuosos de esto, ¿ok? Cuando de repente hacemos una pregunta y la persona no nos está contestando exactamente lo que queremos, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al interesado, ok, de acuerdo, está bien, pero fíjese que mi pregunta iba en este sentido, o la pregunta en sí y se enfoca a que usted me comente sobre este tópico, sobre este tema en concreto. Sí lo podemos hacer, eso sí, ya nos contestó, no era lo que esperábamos y eso puede significar una cosa, que a lo mejor la pregunta no la formulamos adecuadamente, que a lo mejor la pregunta no la validamos, que a lo mejor la pregunta no la piloteamos. ¿Ok?
¿sí? Pilotearla es dársela a un par, a una persona que esté en el mismo ambiente, a un niño, si voy a aplicar un instrumento para niños de preescolar, darle a un niño de preescolar de mi colonia o de un ambiente, más bien debe ser del ambiente más o menos parecido. Si es en la ciudad, pues de mi colonia, busco un niño y le pido, lee las preguntas, por favor, ayúdame, vamos a leer, te las voy a leer y dime si, qué contestarías o si la entendiste. Sí, sí entiendo, porque ahí tendría yo que contestar. Ah, perfecto, ya la piloteé. Entonces hay que tener cuidado con eso, de que el instrumento tenga esos previos. En algún momento podríamos dar alguna otra plática de elaboración de instrumentos, con muchísimo gusto también, ¿verdad? Ok, ¿qué más tenemos aquí? Siempre es necesario demostrar al entrevistado la legitimidad, la importancia del estudio, es decir, hacer sentir al entrevistado que la información que nos va a proporcionar es sumamente importante y que además lo es. En este proyecto que estamos elaborando y que Patti colabora conmigo, todas las vivencias que tuvieron los alumnos y que ya llegó el momento y que ya no pudieron más y que muchos alumnos, porque ya tenemos trabajo de campo, lo consultaron con los papás o los mismos papás dijeron, hijo, date de baja mejor ya este semestre. Ya te inscribes cuando acabe la pandemia o ya te inscribes cuando tu papá tenga otra vez empleo. Entonces, toda esa situación es la que me interesa. A mí lo que platican los alumnos en la entrevista, los alumnos o exalumnos, porque algunos se dieron de baja definitiva de la universidad, todo lo que es sumamente importante. Oye, pero ya se fue, ¿qué importa? No, importa muchísimo y tenemos que siempre manifestar ese sentimiento a las personas que nos están dando la información. En los ámbitos universitarios pasa mucho, llega alguien con su encuesta y los estudiantes, ay, no, es que estoy ocupado, ay, no, es que voy a comer, ay, es que voy a otra clase, aunque no sea cierto. Pero cuando ya les toca que van a hacer los instrumentos, que van a aplicar instrumentos, perdón, ahí sí se enojan, oiga, es que nadie me quiere contestar. No, pues tenemos que ser así empáticos, ¿no? Ok, bueno, seguimos. ¿Ya? Y, Patti, si me gustas ayudar, como si no le sigo, como gustes, o quieres ir. Ya terminó la entrevista, ya tengo la información, ya tengo los audios, ya tengo la biograbación. ¿Qué sigue? Bueno, ¿qué es lo que va a seguir? Bueno, pues ya recojo la información. Estaba despidiendo a la maestra Normita que se está retirando, maestro. Ok, Pati. Muchas gracias a la maestra Norma, que ya se retiró. Sí vi que escribió algo, pero no. Sí, no claro, yo aquí estoy pendiente, por eso estoy. Ok, perfecto. Estaba mandándole mensaje. Perfectísimo, muchas gracias, Pati. Bueno, ok, ya tengo los audios, ya tengo la biograbación. Lo que tengo que hacer es transcribir, pero ahí les va. Y Patti lo comentó al principio. Las entrevistas son flexibles. Significa que, cuando es flexible, que yo tengo que abrir la puerta. ¿Se acuerdan que decía cuando comencé a platicarles? Voy a ver al entrevistado, pero no voy a aplicarle la entrevista. Voy a concertar la cita. Señor profesor, señor comerciante, señor empresario, ¿qué día me podría recibir para que yo le haga una entrevista? El objetivo es esto y esto y esto, su empresa es exitosa, yo quisiera que me platicara cómo llegó a consolidar su empresa, ese es el objetivo de mi visita aquí a su empresa. ¿Qué día me podría atender? Mira, pues ahorita estoy ocupado. Sí, lo sé, señor, por eso quiero que me dé una fecha. Tal día a tal hora. Perfecto, ¿ok? Cuando ya estoy en la entrevista y termino la entrevista, es bueno, siempre es bueno, dejar la puerta abierta. Es decir, pues muchísimas gracias, agradecer, eso es sumamente importante. Agradecer ya que terminó. Bueno, pues esa fue la última pregunta. La verdad, agradezco enormemente su colaboración. Todo lo que nos platicó es información valiosa para mí, para mi proyecto, para mi investigación, para mi tesis. Fíjense que voy a transcribir la entrevista. Ahí va, son dos cosas. Una es, voy a transcribir la entrevista. Me puede dar un correo para que yo se la reenvíe. Eso es algo muy, muy importante. Se la voy a reenviar, usted la lee. Y si hay algo en lo que usted me platicó,
que diga, no quiero que eso se publique o no quiero que aparezca en su trabajo, adelante, señor, usted tiene todo el derecho de borrar o de marcarme qué quiere que yo quite. Uno como investigador, como entrevistador, adelante, lo que usted quite o lo que usted deje de la entrevista, eso es lo único que voy a tomar. Eso es sumamente importante. La doctora Silvia Aquino, una profesora de la DAEA de idiomas, da un curso que se llama Ética en la Investigación y ahí toca muy bonito todos esos puntos. Debemos ser respetuosos. Si el entrevistado dice, ¿sabes qué? Esta parte no quiero que aparezca, no quiero que la incluyas en tu trabajo, se quita. O es más, le das el poder al entrevistado. Yo voy a transcribir la entrevista, se la envío y usted me dice que le quita. Igual, fíjense, si hubiese, ahí va el otro punto, si me hubiesen quedado dudas en alguno de los puntos que usted me platicó ahora que yo transcriba toda esta entrevista, ¿me podía dar un espacio? Ah, no, claro que sí, por supuesto. Bueno, entonces vamos a fijar una fecha tentativa. Yo le avisaría si es necesario. A lo que voy es que en las entrevistas yo uso 3 momentos. El primero es ir a concertar la cita. Segundo, la entrevista y luego otra entrevista de aclaración de puntos que hayan quedado en duda. Claro, puede pasar, ahí les va. Yo voy a concertar la cita y el entrevistado nos dice o contesta, ¿qué día me podían dar una entrevista? Y puede ser que el entrevistado diga, pues ahorita tengo tiempo, pues hay que ir armados. Hay que llevar la grabadora, hay que llevar la videograbadora, hay que llevar la guía de preguntas, porque no voy así desarmado, no, tengo que ir armado, tengo que llevar ya todo mi materialista. Pues ahorita tengo tiempo, pues de una vez, pero eso no pasa tan comúnmente, no es tan, como dijera yo, no es una constante. Es a veces alguna persona en ese momento que llegamos pudiéramos encontrarla desocupada, pues de una vez, pues abro mi mochila, abro mi portafolio, saco mi guía, saco mi equipo, le pido permiso y empiezo. Pero la lógica son estos 3 momentos que yo manejo en las entrevistas y creo que ese punto lo omití quizás en algún momento en las diapositivas, pero bueno, ya se los platiqué. ¿Ok? Pati, si quieres, adelante. Quería comentar algo que también puede hacer que les toque la mala suerte que me tocó a mí. ¿Se acuerda usted de un profesor ahí en sociales? Le hicimos la entrevista, tardamos como 40 minutos platicando con él y al final que nos despedimos nos dijo que no podíamos utilizar la información. Entonces, sí, ni modo, no usamos la información, pero espero que no les pase a ustedes, pero sí, de todo sucede. A veces la gente empieza recibiéndote bien y sobre la marcha pues cambia a lo mejor su postura o viceversa, todo puede cambiar, todo puede suceder. Entonces, de igual manera, esa información no se empleó para la investigación y pues ni modo, te enjugas la lágrima y a la que sigue, porque todo te puede pasar en los caminos de la investigación. Sí, esa anécdota se la platiqué a un grupo de estudiantes. Ajá. Y me dijeron, ¿qué hizo? Pues, ¿qué hice? Pues no la incluimos. Pues sí dijo el informante, hicimos la entrevista, platicó, y al final, como bien dice Pati, oigan, no quiero que publique mi entrevista. Y alguien preguntaba, ¿y qué hizo? Pues la tuvimos que sacar, pues si no autorizó. Si la persona no autoriza, pues no. Puede darse el caso también, en ese mismo sentido, de lo que plantea Pati, que lleguemos así muy emocionados, oiga, ¿y puedo grabar la entrevista? Y el entrevistado les diga, no. ¿Qué pasa? Hay que llevar pluma y papel, pluma o libreta. Tenemos que ir armados. ¿Sabes qué? No quiero que la grabes. No le podemos cuestionar, cuidado. Oye, ¿y por qué no? No, si dijo no, por alguna razón es no. Saco mi libreta y a ver cómo le hago para anotar. Pero si dijo no, es no. No pasa tampoco tan comúnmente, pero nos podemos topar con alguien que diga nada más no. ¿Ok? Sí, para eso es importante que desde el principio se les comente cuál es el fin de la entrevista y que no van a ser utilizados, sus datos bajo ninguna circunstancia, o sea, información de nombres y ese tipo de cosas, porque eso ya te genera a ti toda la confianza
de que tú puedes responder. Imagínense, pónganse del otro lado de la persona que nosotros llegamos a entrevistarles a ustedes, oye, ¿y qué piensas del maestro Perenganito de tal? Y es el que te está dando clases y entonces dices, híjole, no quiero que me repruebe, yo no sé, a lo mejor es su amigo y le va a decir, uno se puede poner a pensar mil cosas. Y del otro lado también, si tú vas a preguntarle sobre cuáles son las condiciones laborales de la empresa, por ejemplo, inmediatamente el trabajador va a decir, le van a decir a mi jefe, me va a correr, va a saber que yo estoy diciendo esto o aquello, y la información, por ahí se los comentaba sobre esta parte de deseabilidad social, que te van a decir, no, todo aquí es maravilloso, es Disneyland, entonces no nos sirve, pero si ustedes con toda franqueza desde el principio se extrayan refiriendo cuál es el uso que se le va a dar a la información y que es totalmente anónima, ya pues hay un poquito más de ese clima de confianza que necesitan generar de la otra persona para que les pueda responder de mejor forma. Exactamente, así es, Pati. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya tengo la información, ya empiezo a escuchar los audios, los transcribo, se los reenvío por correo a la persona dice, adelante, me gustó cómo quedó, ok, la agrego a mi trabajo de investigación, eso es lo que hay que hacer. Y bueno, ya empezamos a hacer el análisis en función, como bien mencionó Pati al principio, en función de los objetivos de mi trabajo de investigación. Empiezo a organizarla, empiezo a integrarla. Hay softwares, esa puede ser otra plática, ¿verdad, Pati? Sobre el Atlas T, que nos ayuda a hacer análisis de datos cualitativos, de entrevistas. Y decíamos, si las respuestas son sí, no, no sirven para nada, no nos dan nada, absolutamente nada. No tiene que ser, entre más platique la persona, más rica es nuestro trabajo, más ricura va a tener, como dicen algunos investigadores, va a tener más carnita de dónde agarrar, ¿ok? Entonces ya podemos triangular. En esta cuestión de la triangulación, alguien alguna vez me preguntaba, oiga, ¿y si la persona que nos está dando la información no nos está diciendo la verdad? Pues la verdad, hay datos que sí podemos corroborar. Es que cuando yo fui director de planeación, creamos los programas operativos, el POA, ¿te acuerdas, Pati, de los POA, programas operativos anuales? Entonces, ándale, ya rato, ¿verdad? Entonces, ese dato sí lo puedo corroborar, porque yo me voy a ver cuándo se hizo el primer POA, el primer programa operativo anual, y digo, bueno, se creó en el 88, veo si ese era el año que estaba la persona. Ah, no fue él. Porque a veces igual a la gente se nos va con la edad, se nos van borrando muchas cosas. Entonces, no, pues no era en el periodo de esa persona. Eso sí, ahora si nos está platicando de su vida personal, de su época de estudiantes, que fue el mejor estudiante, todo el mundo, Pati? Todos los maestros de los HAT fueron el mejor estudiante en algún momento, en el kinder o en la primaria o en algún lugar. Nadie dice que fue medio atravesado. ¿Quién se va a querer poner así, va? En ese sentido. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, ya organizamos la información, ya la procesamos, ya la capturamos, ya podemos usar el Atlas T, ese software especializado para hacer análisis de datos, ya con base a los objetivos, pues ya vamos a organizar. Y en la cuestión de las entrevistas, pues básicamente ahí acaba, ¿no? Ahí acaba ese proceso de transcribo, con base a los objetivos, presento los resultados y ya. Ok, agregaríamos nada más 2 laminitas más, bueno, 3, sobre qué habilidades debemos desarrollar nosotros, qué habilidades comunicativas tenemos que desarrollar durante una entrevista. Las habilidades comunicativas o competencias comunicativas son fundamentales en este proceso. Entre ellas están vamos a empezar por aquí, mantener una postura correcta, eso es importante. Imagínense ustedes si el entrevistado, ustedes están haciendo la entrevista y se descuelgan en el mueble o ponen los brazos así, ¿qué impresión le van a causar al entrevistado? Una impresión desagradable. Si la chica, que igual la vestimenta, creo que ahí nos falló, Pati, había notando esos puntos que se me fueron yendo, de los 3 momentos, la vestimenta es fundamental. Sí, Pati, abordó lo de la vestimenta, una vestimenta formal, pero vamos a suponer que va una chica a hacer la entrevista y lleva una falda un poco corta, que eso sería muy incorrecto.
y de repente se extiende. No, hombre, terrible. Uno tiene que tener una postura formal. No tenemos que ir de etiqueta, por supuesto que no, pero nuestra camisita, los hombres, su camisita formal, puede ser manga corta, pero bien planchadita, no toda ajada, no un pantalón roto de eso que usan ahorita la chamacada. No, 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 hombre. Si tienen un montón de pantalones rotos, agarren el que esté menos roto o consigan uno. Formal, formal, eso es importante. Y la postura, no extenderse, no, ay, qué interesante lo que me platicas, no, porque les va a dar sueño y eso es una falta de respeto además. Realizar las gesticulaciones apropiadas, si estamos atentos a lo que nos está platicando, si la persona se ríe, pues nos reímos, tratamos de no ser fingido de que, así de, y no, yo sufrí mucho, y, ay, no, 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 no podemos, tenemos que, pues tomar, ay, no, pues sí, todos sufrimos, ¿verdad? Ok. Acuérdense que comunicamos más con nuestros gestos físicos que de lo que hablamos, ¿eh? Comunicamos más con nuestra expresión. Si el entrevistado ve interés de nosotros, va a seguir platicando. Si ve que, o ya hacen gestos de que ya me fastidié, ya me cansé, no, no, no. Aunque estén cansados, aunque ya estén fastidiados, aunque ya se aburrieron, hay que seguir escuchando atentamente. Procurar, ¿verdad? Mantenerse activos y interesados en la plática. Mostrar porte. Digo, no tenemos que ir con saco ni nada de eso, pero sí con una ropita formal, las chicas con puede ser un pantalón o una blusa bien planchadita, no muy abierta porque pues van a distraer, más si es hombre, van a estar distrayendo a la entrevistada, a lo mejor no se concentre, no una falda corta, sino una formal, formal. ¿Verdad? Entonces eso hay que cuidar. Por supuesto, cuando llegamos, pues no arrancamos y decimos, bueno, pues buenos días, señor, empiezo la entrevista. No, espérate, introduzco, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber aceptado darme la entrevista. La verdad, la información que usted me proporciona va a ser valiosa para este trabajo. Le recuerdo, como ya le comenté, el objetivo es esto y esto y esto. Y en el momento que usted me indique, podemos comenzar la entrevista. Eso es una introducción. No, de buenos días, señor. Hola, ¿qué tal? Pregunta número 2, espérate. No, no. Kilo, ¿ok? Un tono de voz adecuado, adecuar el lenguaje, ya lo comentamos hace un momento, adecuar el lenguaje al contexto en el que estemos, realizar las preguntas abiertas y de manera oportuna. ¿Qué más? La cuestión de regular el tiempo de la entrevista, como bien dijo Pati al principio, no hay así, o sea, no podemos decir, como yo les dije cuando les invité a este curso, bueno, va a ser máximo 2 horas o 1 hora y media, bueno, ahí sí yo le puedo calcular porque pues ya conocemos el material y qué es lo que vamos a platicar, pero una entrevista puede ser, si yo la calculo a 30 minutos y el entrevistado afortunadamente tiene muchas ganas de platicar, se puede prolongar hasta 40 minutos, 50 minutos, excelente. O una persona, por eso les digo que es importante primero hacer la cita, que está muy, muy carrereada. Si ustedes llegan, por cierto, si ustedes llegan a la entrevista y la persona casi está agarrando sus cosas, es que me salió un imprevisto, pero bueno, ya te dije que vinieras, ya, pregúntame. No, hay que moverla. La persona ya está desesperada, está preocupada, tiene algún otro compromiso que le surgió, que no se acordó en el momento que agendó con ustedes. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si la ponemos otro día para que usted atienda sus asuntos y me atienda bien la próxima vez y podamos platicar? Porque para mí, insisto, la información que usted me va a proporcionar es fundamental en mi trabajo, es muy importante y como decía hace un rato, cada entrevistado, cada alumno que se dio de baja temporal o definitiva, para mí es sumamente importante, porque luego las personas no nos quieren dar las entrevistas, entonces andamos batallando, marcando. El que dice, bueno, sí, tal día puedo, excelente, le invito un café, le invito un refresco, le invito algún snack, unas botanitas o algo, en muestra de agradecimiento. Yo le digo a mis muchachos que están trabajando conmigo y les invito a ustedes también, le digo, hagan una cita justamente el domingo, uno de mis chicos va a hacer una entrevista y le digo, llévalo a una cafetería, llévalo a una fondita, invítale unos tacos, algo de beber, algún café o algo y yo te reembolso dinero. Total, la maestra Norma Zapata nos da el recurso. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue, pero sí Sí, nos da. o sea, que valga algo, pues, que sienta la persona que
yo, cuando hemos ido a los municipios, fuimos a Cárdenas recientemente, a un restaurante que se llama El Cayuco. Y pregunto, hace unos días le preguntaba yo a un estudiante de doctorado, le digo, ¿cuál es la cafetería más bonita de Centla? El Café de Oro, algo así me dijo. Ah, pues ahí estoy. Te invito al Café de Oro, vamos a echar una platicada, quiero hacerte una entrevista. Con base, claro, ya un previo que ya ellos dijeron que querían dar una entrevista. Te invito, vamos a tomarnos un café y me platicas. Y claro, la gente va alegre. De repente fui a municipios como Jonuta, como Balancán, y los entrevistados me decían, mira, es que yo no vivo en la cabecera municipal, yo vivo en una comunidad y no tengo para la gasolina. No te preocupes, yo te doy 200 pesos para la gasolina, pero acéptame la entrevista, acéptamela, por favor. ¿Me va a dar 200 pesos? Sí, te los doy a la mano. Órale, pues sí voy, allá nos vemos. Su cafecito, su galletita o su pancito, y ahí están lo que prometí, los 200 pesos, y eso los hace sentir bien, los hace sentir importantes, porque son importantes. Cada entrevistado, ya lo van a ver cuando les toque a ustedes, a los estudiantes de licenciatura o incluso de maestría o doctorado, hacer trabajo de campo, se darán cuenta que a veces es difícil. La parte más difícil, yo siempre lo he dicho, en un trabajo de investigación es el trabajo de campo. Y ya Patti lo vivió, pero resabroso. Sí. Nos tocó vivirlo juntos y padecerlo, sobre todo. Sí, la verdad, sí, porque miren, son profesores, imagínense, eran profesores de la UJAT, nosotros somos profesores de la UJAT y no nos querían dar la entrevista. Pues imagínense un estudiante de licenciatura, de maestría, no, a veces, yo digo, yo siempre sí doy entrevistas y todo, porque sé lo que es el trabajo de campo y sé lo que es difícil y la desesperación. Una vez una alumna, me la encuentro ahí en la E, entre el edificio A y B, llorando. Digo, ¿qué te pasó? Es que ningún maestro me quiere dar la entrevista, oiga. Cálmate. Y era mi estudiante. Yo le daba la materia. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya casi entrego, ya me toca entregar el trabajo de campo con usted. ¿Cómo lo va a hacer? No, espera, tranquila. A ver, cálmate. Y llorando, pero así a mares. Es que nadie quiere, tranquila. Bueno, cálmate, siéntate, relájate. Y ahorita, y le ayudé a hablar, le empecé a hablar a los maestros, oye, maestros, no sean malos, hombre, denle la entrevista a los muchachos, a los maestros de idiomas, que aquí seguramente hay estudiantes de idiomas, igual ellos saben, yo les mandaba mensajes en el grupo de la Academia de Idiomas, oye, compañeros, estudiantes están pidiendo el apoyo para validar instrumentos, para que le contesten los instrumentos, apóyenlos, por favor, es parte del proceso formativo de ellos. Y ya empezaron a contestar en los instrumentos. No tendríamos que llegar hasta allá, la verdad. No tendríamos, porque somos investigadores. El título del profesor de la UJAT dice profesor investigador. Y yo le digo muchas veces a los estudiantes de licenciatura, el maestro que les dice, este instrumento está muy largo, su qué flojera me dio, ay, no puedo, significa algo muy sencillo. Y lo digo con todo respeto, pero sí estoy convencido de eso, es una hipótesis mía. Son personas que nunca han hecho investigación, por eso no saben lo que implica esto. Pero bueno, ya no salgamos de eso. Y otra habilidad a desarrollar es la habilidad de observar y escuchar. Observar y escuchar. ¿Okay? Estar atento a los movimientos, a lo que dice y estar escuchando. No el celular, no los cuadros, no el ruido de la calle. Si estoy en una ventana, no estoy viendo a ver qué está pasando. No, sino miro y escucho. ¿Okay? Concentrado siempre en la persona. Atento a sus movimientos, atento a todo. ¿Ok? Y por eso dice aquí, de entre esas habilidades, observar con mucha atención, escuchar. Escucha activa significa estar escuchando atento, porque podemos estar escuchando, podemos oír y no escuchar. Eso es algo importante, ¿ok? Y también, por ejemplo, identificar los estados de ánimo es importante. Una tesista mía de maestría estaba entrevistando a adultos mayores de Jalapa, Tabasco, y decía, oye, me partían el alma porque empezaban a llorar, recordando, maestros jubilados, recordaban su infancia o su época de estudiante y se ponían a llorar, y respetuoso esperar a que se estabilicen, porque puede haber un cambio de ánimo al recordar cosas que vivieron estas personas. Entonces, respetuoso, no decir, ¡ay, ya está llorando! Choco, vayan a hacer eso, ya le van a correr o le van a agarrar bastonazo, ¿ok? Bueno, ya para finalizar, ya
La habilidad empática, eso es fundamental, generar un buen rapport, le llaman los investigadores, ¿verdad? Un clima agradable, de confianza, que nos mostremos preocupados e interesados en lo que nos están platicando las personas, mostrar afectividad igual, mostrar empatía con las personas, mostrar interés por lo que nos están platicando. Y bueno, de parte mía, eso sería todo. Pati, ¿gustas agregar algo? O si alguno de los muchachos quiera comentar o preguntar algo, tienen el espacio. Chicos, dudas, comentarios, Quejas, sugerencias también. sugerencias, sí, porque hay unos 2 puntitos para ti. Ya después me los compartes para agregarlos en esta diapositiva. Les digo, este es un material que aquí están las referencias, pero le hemos metido igual nosotros de nuestra cosecha un poquito más. ¿Ok? Bueno. ¿Algún comentario o duda? ¿Alguien levantó la mano? Déjenme ver. Déjenme ver quién es. Y Sí, aquí está. Laura. Laura Alejandra. Adelante, Laura. Laura y Juanita del Carmen. Adelante, Laura. ¿Puede hablar? ¿No le escuchamos? Sí, no se escucha. Bueno, vamos a darle la voz a Juanita. Adelante. Lauri, si gustas escribirlo Sí, en el chat y ahorita te respondemos. buenos días, maestra y maestra presente y mis compañeros. Yo quería considerar con respecto a lo que ustedes mencionaron, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Con lo que es de los permisos, yo tengo otra materia que teníamos que hacer como una entrevista, pero pequeña, con respecto a un tema, pero pues no era un tema así delicado ni nada de eso. Entonces fui con la maestra y me dijo que sí, me iba a dar la entrevista y todo, pero en el momento que yo le dije que si se la podía grabar, me dijo que sí, pero al final no lo permitió porque esa entrevista la teníamos que subir a YouTube y yo le comenté eso a la maestra y la maestra me dijo, no, ahí sí no lo permito porque no me doy publicidad en redes o en cualquier otro. Entonces, pues creo que eso sí es verdad, primero pedir el permiso porque pues ya me ha sucedido. Lo bueno que yo le comenté, porque ¿qué hubiera pasado? Que sí me permitía grabarla, pero no me permitía subir el video a otra. Entonces creo que pues es necesario decirle todo lo que si lo vas a subir a algún sitio o alguna cosa, porque si ella lo ve, creo que hasta nos puede demandar por privacidad. Así es, totalmente de acuerdo, Juanita. Coméntale algo al respecto, Pati. Ay, mira, qué importante es esto que estás comentando. Mira, yo algo que pudiera extraer de aquí es que las entrevistas que por lo general se suben a YouTube, pues son las que hacen sobre un tópico en general y no aquellas que involucran tanto la participación o los puntos de vista personales o para estas cuestiones de investigación. Ya más bien, por ejemplo, el doctor Pedro podría subir todo, digamos, todo el conglomerado de las respuestas sin focalizar en nombres a una entrevista de YouTube, pero yo creo que es algo muy delicado. Qué bueno, de verdad, que oportunamente le comentaste a ella cuál era el fin que iba a tener esa entrevista y que te dijo que no estaba de acuerdo, porque realmente sí, en la mayoría de los casos nosotros los propósitos que los tenemos pues son para fines académicos, es decir, ver cuál es la problemática que están ustedes enfrentando o los muchachitos que se tuvieron que dar de baja, y sobre eso la siguiente etapa es hacer el diseño de propuestas, de elementos que les permitan a ellos reintegrarse, regresar a las divisiones académicas, o ver de qué manera podemos identificar en ustedes o en las personas que pueden ser factibles de que puedan darse de baja, ¿no? Entonces, pero ese es el propósito, no es con fines de hacerlo público. Entonces es algo muy delicado. La verdad es que qué oportuno tu comentario y qué bueno que pues en este caso se lo hiciste saber a esta maestra. Y por supuesto, si a mí llegas y me dices, oye, te voy a hacer una entrevista y la voy a subir a YouTube, bueno,
Si fuera una entrevista que me hace de la Secretaría de Investigación para platicar un proyecto que es algo genérico, pues ahí sí no hay ningún problema, pero ya sé cuál es el fin. Pero si es algo muy puntual o muy particular de una situación que te están comentando, definitivamente yo les hubiese dicho que no también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Qué oportuno tu comentario, Juan, y gracias, gracias. Excelente lo que plantea. Excelente lo que plantea Juanita y qué bueno que le dijo a la maestra, como dice Patti, la finalidad. Eso es fundamental porque sí podemos tener alguna demanda. Hay profesores, Patti, hay una amiga maestra Nobel que acostumbra a hacer así como la historia de vida de los profesores. Uh-huh. Entonces son tu vida personal, infancia, qué te gusta y todo eso, ¿no? Y antes hacían publicaciones, hasta un evento de presentación y te invitaban, ¿no? Y ya queda a criterio de uno, si permites, ¿verdad? Como dices tú, que se publique o no, y si no, pues mejor no, porque ya es otro tipo de asuntos, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Es totalmente diferente porque no es con fines de divulgación científica, ni de divulgación, ni de difusión, sino ya con elementos de carácter personal. Al final, como bien lo mencionó el doctor, si me permite completar, recuerden que ustedes, todas las respuestas que les van dando sobre la misma interrogante que van formulando, las van a ir agrupando. Si a lo mejor los muchachos les dijeron, yo no regresé a la universidad porque me enfermé de COVID, bueno, ese es un motivo de salud y que probablemente sea transversal en lo que son las respuestas que les fueron dando. Entonces, esa es una respuesta que se va a generalizar en un momento dado, pero no vas a decir, Juan Pérez López me dijo que su mamá, o sea, que porque le pegó, no, eso nunca jamás. Pueden ser cuestiones personales, pueden ser cuestiones de salud, pueden ser factores económicos, pero ahí se trata de ir agrupando lo que serían las respuestas, pero nunca jamás lo tienen que trabajar ustedes por la vía porque acuérdense que tenemos la ley de protección de datos, cuando trabajamos la tesis, ese famoso marco legal, ahí tenemos que trabajar esta parte de acceso a los datos. De igual manera, a la hora que nosotros vamos haciendo ese análisis de la información, pues ya tenemos que tener esas categorías como que preseleccionadas y de eso es lo que vamos viendo cuáles son los puntos. O a lo mejor yo pensaba que este factor era determinante y resultó que no, que la gente más bien me fue contestando otro tipo de cosas, entonces ahí también lo tenemos que tomar en consideración, ¿no? Todo es importante. Bien, así es. Ya escribió algo Laura Alejandra como agradecimiento de este curso que se está impartiendo, ya que ha sido de vital importancia de cómo hacer una correcta entrevista y también ayudarnos para evitar cometer errores. Sí, esa es la finalidad y hacerlo de la mejor manera posible. Igual para aquellas personas que son nerviosas o les da pena entablar pláticas con alguien, más pues ha sido de gran ayuda, ya que permitirá poder prepararse y sobre todo tener confianza y estar más tranquilos, ya que tendrá una previa preparación gracias a estos puntos tan importantes que nos han brindado para realizar una entrevista. Pues gracias por estar. Gracias por estar. Gracias por la respuesta tan amplia. Oscar, adelante, tienes tus manitos arriba. Muchas gracias y buenas tardes. Quería preguntar, por ejemplo, ya en que ustedes comentaban en la parte de que a lo mejor encontramos por ejemplo, al maestro que vayamos a entrevistar, a lo mejor muy atareado, muy agitado, pues, y nosotros, pues, como que le digamos, no, pues, maestro, la verdad que si usted gusta, mejor posponemos la entrevista a otro día, usted me dice, para que usted atienda sus asuntos. Pero si de todas maneras vamos a decir que el entrevistado nos insiste y nos dice, no, sí te doy la entrevista. Y vamos a decir que nos da la entrevista, pero luego, por ejemplo, con lo que mencionaban en la duración de la entrevista, que a lo mejor puede pasar hasta 1 hora. ¿Qué pasa si luego, o sea, nos da la entrevista supuestamente con toda la disposición y durante la entrevista se muestra más, vamos a decir, más, quizás, más cortante, pues, se puede todavía interrumpir como que, o por lo menos como o repetir esa parte de decir, no, pues maestro, la verdad que, bueno, lo noto quizás todavía a lo mejor
quizás todavía con varios pendientes en la cabeza, pues entonces si quiere, de verdad, no hay ningún problema, posponemos la entrevista, o sea, se puede interrumpir o porque a veces pasa que luego ya quizás como ya vemos molesto a la persona que vayamos a entrevistar, como que a lo mejor quizás ya nos cohibamos pues un poco más o nos limitemos a pedirle otra vez la entrevista, pues. O sea, o sea, lo que voy es que si se puede todavía interrumpir o ya nos tenemos que quedar con la entrevista que nos dé ya en ese momento, ya sea con las respuestas a pesar de lo cortante que sea. Pues aquí, si gusta, comento, doctor. Hay muchas cosas que pueden pasar, chicos. Lo ideal sería que la terminen, ¿sí? Eso es lo ideal. Tú puedes en tus notas personales, pues, tomar en consideración que el entrevistador, pues, pero el entrevistado no te dio, o bueno, estaba a disgusto, no estaba conforme y demás, porque probablemente algunas de las preguntas que al inicio formulaste o hacia el final quizá que ya vaya terminando, resulta que tiene que ver con lo que se estaba comentando, viene a sumar puntos a lo que tú estás, a las dimensiones que tú estás evaluando, entonces resulta que sí te puede servir esa entrevista, ¿ok? Que resulta que él en algunos de los puntos te dice, pues fíjate que yo estoy a gusto trabajando en esta empresa porque, o más bien he contratado a los estudiantes egresados de la UJAC porque pues son personas que son muy dedicadas, muy responsables. Probablemente te dé información que sea muy interesante, a diferencia que también te puede pasar eso de que alguien que hable mucho pero te dé poca información que te pueda ser de utilidad. Entonces, sí hay que dejar que fluya. Yo la verdad la recomendación que les haría sería esa. Ustedes nunca pierdan la compostura, chicos. Siempre estoicos, siempre pues respetuosos, atentos a lo que les esté contestando la persona. Esa sería una cuestión. La otra es que si en un momento dado no obtienen información, digamos la otra situación que se presentara, si no tienen información que les sea de utilidad, pues hay que ver la posibilidad de reponer a ese participante y que sea otra persona quienes pueda responder, ¿no? Si es posible, pero yo diría que no hay que entrar vencidos a la batalla. Probablemente, insisto, te sorprendas y resulte que justo porque anda algo apuradito te dé muy puntualmente, a lo mejor no esté pensando tanto en lo que está haciendo y te responda de mejor manera que alguien que probablemente esté muy enfocado a lo que está respondiendo y de manera más lógica y te responda quizá con un poquito más de deseabilidad social. Entonces, yo digo que sí, hay que terminarla y agradecer siempre, agradecer de todas las formas. Fíjese que nos pasó en DACA, ¿se acuerda, doctor, una vez que fuimos a DACA que llegamos y nosotros habíamos hecho las citas, chicos? Por eso yo ahí se los puse así como que remarcado. Teníamos las citas hechas. Y entonces llegamos con un doctor y nos dicen, bueno, nos llegaron a presentar, ¿no? Que ellos van a trabajar unas entrevistas con ustedes y demás. Y nos dice este doctor, pero es que ¿cómo van a venir así? ¿Se acuerda, doctor, que nos regañoteó todos? Sí. ¿Cómo van a venir así sin previo aviso y que no sé qué? Y entonces nosotros, con todo el dolor de nuestro corazón, híjole, doctor, mil disculpas, la verdad, pensábamos que ya les habían avisado que íbamos a estar por acá, pero mire, no se apure, una disculpa en verdad, y sí les habían dicho, o sea, nosotros sabemos porque mandaron oficios de que íbamos a hacer nosotros ese trabajo de campo, entonces, muy estoicamente, aunque sean compañeros de trabajo a veces, así que a veces te contestan de fea forma y somos compañeros, así que respiren hondo ustedes, chicos, porque a veces los maestros, ya nosotros ya traemos broncas existenciales en la cabeza de otro tipo y a veces somos de una manera que no me gusta decirlo, así que de todo pasa y no piensen que porque ustedes son estudiantes les va de cierta manera, igual en el caso de nosotros también. La buena noticia, y eso se los iba a comentar, es que esa es una de las grandes bondades de la investigación cualitativa, que no vas a tener, diría el Choco, el machado de participantes. Es más reducido el número en contraparte con una investigación cuantitativa en la cual pues por lo menos tienes que tener 100, 200, 300 participantes. En el caso de la investigación que el doctor Pedro trabajó conmigo